Vamos a comenzar mirando este hermoso video, ¿ya? ¿Cómo está, Hermano, pastor? Muy buenas noches. ¿cómo está, hermano? Bienvenido. Muchas gracias, bendiciones, pastor. Un gusto saludarlo, como también verlo nuevamente en esta materia que es la historia de Israel. Sea de mucha bendición, pastor. Muchas gracias. Amén, hermano, amén. Nada de eso tenía sentido. En este momento tan difícil para el pueblo de Israel, surge una Israel no siempre fue poderoso. Durante siglos, 12 tribus dispersas luchaban por sobrevivir entre grandes imperios. Pero todo cambió alrededor del año 1050 a.C. ¿Qué hizo que un grupo de pastores nómadas de Israel se convirtiera en un reino poderoso que impresionó al mundo antiguo? Durante años, las 12 tribus de Israel fueron asesinadas y esclavizadas por un malvado enemigo. Los filisteos. Para poder hacer frente a este poderoso enemigo, pidieron un rey que los uniera. Danos un rey que nos gobierne. Saúl fue el primer rey y logró unir a Israel para luchar contra los filisteos. Él encendió en la gente la idea de unificar las 12 tribus en un solo país. Pero el reinado de Saúl terminó de forma trágica en la guerra del monte Gilboa. Tras ver a sus hijos aniquilados por los arqueros filisteos y aterrado ante la idea de ser torturado, se quitó la vida con su propia espada. La humillación final llegó tras su muerte. Fue decapitado y su cuerpo exhibido como trofeo en el muro de una ciudad filistea. Después llegó David, y fue con David que nació de verdad el reino de Israel. Cuando Saúl murió, David logró unir a todas las tribus, conquistó la importante ciudad de Jerusalén y la convirtió en la capital del reino. Su leyenda había comenzado de joven, cuando enfrentó al gigante filisteo Goliat y lo derribó con una sola piedra de su honda. David no solo consolidó el reino, sino que aplastó militarmente a los filisteos en una serie de batallas decisivas. Su estrategia fue llevar la guerra a territorio enemigo. Finalmente, conquistó Gat, la ciudad natal de Goliat, y sometió así a los filisteos que por tanto tiempo habían aterrorizado a Israel. Aunque por mucho tiempo se dudó de su existencia, una prueba arqueológica confirmó que David fue real. Arqueólogos hallaron una antigua piedra en Israel en la que un rey enemigo menciona haber luchado contra la casa de David, demostrando que fue una figura histórica real. David no solo fue un increíble guerrero que venció a filisteos, moabitas y arameos, también preparó una estructura fuerte de gobierno que su hijo Salomón usaría para convertir el reino en un imperio. Salomón fue muy inteligente. En su tiempo, los grandes imperios de Egipto y Mesopotamia estaban débiles y ocupados en sus propios problemas. No había un poder fuerte en la zona, y Salomón aprovechó esa oportunidad. A diferencia de otros reyes, Salomón no construyó su poder con muchas guerras. En vez de eso, usó la inteligencia y el comercio con otros los pueblos. Así convirtió su reino en el centro del mundo conocido. La riqueza de Salomón fue famosa. Pero, ¿de dónde venía tanto oro? Primero, controló las rutas comerciales. Por Israel pasaba la Vía Maris, que era como una gran autopista por donde viajaban comerciantes de África y Asia. Todos esos comerciantes debían pagar impuestos para poder pasar por allí. La cantidad de oro que recibía Salomón cada año era de 666 talentos.
Eso significa la increíble cantidad de 23 toneladas de oro al año. Además de los impuestos, también generó riqueza con los recursos naturales del país. Al sur, en el desierto, había minas de cobre que seguramente trabajaron sin parar durante su reinado. Y también se lanzó a comerciar por mar. Se hizo amigo de Hiram, el rey de Tiro, que tenía los mejores marineros del mundo. Juntos enviaron barcos a lugares muy lejanos para comerciar. La Biblia cuenta que sus barcos llegaban hasta Tarsis, que muchos creen que era la lejana España, y a un lugar misterioso llamado Ofir. No sabemos dónde estaba Ofir, pero de allí traían oro, maderas preciosas, marfil, monos y pavos reales. Con toda esa riqueza, Salomón construyó muchas cosas, pero lo más importante fue el templo en Jerusalén, dedicado a Dios. Fue una maravilla en su tiempo, que tiene una enorme importancia en la Biblia. La Biblia cuenta que se usaron casi 20 toneladas de oro solo para cubrir su interior. Jerusalén se volvió tan rica que la plata era tan común como las piedras, y la gloria de Jehová había llenado la casa. Y para proteger esto, Salomón tenía un ejército poderoso que daba protección a las rutas comerciales. Los arqueólogos han encontrado establos muy grandes en lugares como Megiddo, cercano a las rutas. Pero, ¿cómo se puede gobernar un reino tan grande y rico? Para lograrlo, Salomón inventó un sistema nuevo. Partió el país en 12 zonas o regiones. Cada zona tenía que encargarse de darle comida y todo lo necesario al palacio del rey durante un mes al año. Estamos mirando algún video, de cómo Israel nace, ¿no? Y estamos viendo ya algo muy interesante. Y vamos a comenzar. eh, ¿Cómo está? Israel. Vamos a ver un poco de historia de de cómo Israel está actualmente hoy, cómo está Israel hoy, o de cuándo se creó ya como nación y todo eso, ¿no? A ver, vamos a ver. El país se declaró, el país se declaró eh, Estado independiente el 14 de mayo de 1948. Vamos a ver, algo está pasando con nuestra pantalla. A ver, vamos a ver ahí. Ok. Entonces se declaró Estado independiente el 14 de mayo de 1948, según la página web del Consulado General de Israel. Hemos tratado de investigar y sacar de fuentes confiables. El acontecimiento formaba parte de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, de noviembre de 1947, en un plan para dividir la región palestina, antigua provincia otomana de Palestina, entre Israel y un Estado que aglutinara a la población local de habla árabe. Sin embargo, poco después de la creación de Israel,
el país tuvo que enfrentar a la llamada Guerra de la Independencia contra Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, que atacaron al territorio recién demarcado. Señala la página, el conflicto duró 15 meses y en él murieron muchísimos israelitas o israelíes, según datos de la Enciclopedia Británica. En la actualidad, Israel es la única nación judía de la época moderna, informa la Enciclopedia Británica, y cuenta con más de 9 millones de habitantes, aunque ya ha firmado acuerdos de paz con Egipto y Jordania. Sigue el conflicto con el pueblo palestino en territorio como la Franja de Gaza y Cisjordania. Recordemos que hasta ahora, ¿no? ¿Dónde está Israel en Oriente Próximo? ¿O dónde está Israel en Oriente Próximo? Geográficamente, Israel está situada al extremo oriental del mar Mediterráneo. Limita al norte con Líbano, al noreste con Siria y al este y sureste con Jordania y suroeste con Egipto, indica la Enciclopedia Británica. Israel alberga Jerusalén, una ciudad histórica sagrada para varias de las religiones del mundo, como el cristianismo, el judaísmo y el islam, y controla desde 1967, señala la enciclopedia. El Tel Aviv, fundada en 1909 y situada a 66 kilómetros de Jerusalén, es la capital y la ciudad más grande de Israel. Además de ser conocida como su principal cultura general y económico. Como país, Israel llegó a ser próspero, a recibir inmigrantes judíos como un alto nivel educativo procedentes de distintas partes del mundo, así como grandes sumas de dinero tras su independencia donadas por personalidades judías, señala la plataforma informativa. Además, las inversiones de Alemania, como la reparación del holocausto del régimen nazi, así como las subvenciones y las ayudas enviadas por los gobiernos estadounidenses, han desarrollado la nación, informa británica, convirtiendo a Israel en la 22 economía del mundo de 191 países. Según la clasificación del Índice de Desarrollo Humano, IDH, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Israel y la Franja de Gaza. Los palestinos protestan contra un asentamiento israelí que se extiende hasta su lado de la frontera. Los palestinos protestan contra su asentamiento israelí que se extiende hasta su lado de la frontera que los separa Cisjordania e Israel en 2014. También a orillas del mar Mediterráneo, localizada entre el mar y el Estado de Israel, se encuentra la Franja de Gaza. Este territorio ocupa una pequeña superficie de 363 kilómetros cuadrados de tierra disputada entre colonias israelíes y palestinas. Actualmente, según los datos de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo, en Gaza viven 2 millones de personas, en su mayoría refugiados palestinos. En la mañana del 7 de octubre de 2023, Hamas, el grupo de palestinos que gobierna la Franja de Gaza, lanzó la operación Inunda al-Qaessa y disparó cientos de proyectiles contra Israel, invadiendo territorio israelí por tierra y asesinó a cientos de personas. El acto históricamente de los mayores ataques en contra de Israel en su creación. Entonces, hemos visto, queridos hermanos, un poco de cómo Israel se independiza y cómo Israel llega y hace una nación. Y en el transcurso de la clase vamos a aprender de cómo nace esa lucha, esa pelea entre Israel y Palestina, de dónde nace, de cómo
es de recién, es de hace siglo, no sé. Pero a lo largo de la clase vamos a tratar de poder entenderle. Eh, el origen de Israel bíblicamente. El origen de Israel bíblicamente. ¿Qué pasó? ¿De dónde surgió? Más allá del, sabemos, Dios crea el mundo, Dios crea el universo, al hombre, y hay una línea, ¿no? Hay una genealogía de Adán, de Set, de Noé y todo eso. Y llega a Abraham. Y aquí nosotros muchas veces nos hemos preguntado, los hebreos, los israelitas y los judíos, ¿son tres pueblos? ¿Son tres naciones? ¿Qué pasa? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo los hebreos, de cómo los israelitas y cómo los judíos? ¿Alguien tiene alguna idea? Los escucho, a ver. O vamos a compartir un poco la pantalla. Ahí está. El origen del pueblo de Israel se encuentra en la historia de los patriarcas narrada en el libro de Génesis capítulo 12. Este periodo marca el inicio del pueblo escogido por Dios, no como nación organizada, sino como una familia guiada por promesas divinas. Y la historia de Israel comienza desde la creación, pero ya toma forma desde Génesis capítulo 12, desde el llamamiento de Abraham. Y vamos a comenzar un poco dando memoria a lo que hemos avanzado de los patriarcas o los padres o los primeros padres que abarca entre Israel, Abraham, Isaac, Jacob y José. Yo creo que usted, Abraham, Isaac, Jacob, yo creo que usted sabe en Génesis capítulo 12, Dios lo llama a Abraham. Dios lo llama a Abraham y le dice, dice la palabra, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham. Y le dice, deja tu casa, deja la casa de tu padre, tus parientes y vete a la tierra que te voy a mostrar. Mire, ahí nace la palabra los hebreos, porque viene de Abraham, antes se lo conocieron los hebreos. Creo que una vez se lo expliqué. Luego, Dios le cambia el nombre. Bueno, vamos a ir por parte. El llamamiento de Abraham, ahí se le llaman los hebreos porque viene de Abraham. Dios le dice a Abraham, el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tus parientes y de la casa de tu padre y vete a la tierra que te voy a mostrar.
Estamos en la historia de Israel. Y vamos a comenzar por los patriarcas, ¿no? Abraham, Jacob, Isaac, José. Entonces, Dios lo llama a Abraham. Abraham vivía en el Ur de los Caldeos. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El llamamiento de Abraham es algo particular, porque Abraham dice la palabra que era un hombre rico, era un hombre sumamente millonario, era un hombre, vivía en Ur de los Caldeos por Mesopotamia. Él tenía a su esposa llamada Sarai, tenía un sobrino Lob, su papá Taré. Entonces tenía criado, tenía mucha gente a su lado. Pero de pronto Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a una casa que yo te voy a mostrar, a una tierra que yo te voy a mostrar. En ti haré de ti una nación grande. En ti serán benditas las naciones. En ti serán todos. Es más, le dice, salí afuera, vas a contar las estrellas, la puedes contar. Así va a ser tu descendencia. Contala. La arena del mar. Así será tu descendencia. Entonces, Dios le muestra, lo llama a Abraham como tal vez a usted y a mí me llamó. Pero Abraham fue un llamamiento especial. Fue un llamamiento especial. Dice, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Te voy a llevar a una tierra que van a habitar sin haberla trabajado. Te voy a llevar a una tierra donde ustedes que no han trabajado nunca van a llegar a vivir, van a llegar a tenerla sin trabajar, sin ningún esfuerzo. Eso le dice a Abraham. Pero hay algo interesante que le dice, vas a dejar todo. Vas a dejar todo. No vas a llevarte nada. Pero según los grandes teólogos y grandes maestros, es decir que uno de sus errores que tuvo Abraham en ese tiempo fue llevar a su sobrino Lot, porque luego vemos más enseguida, más adelante, que hay un problema, hay una dificultad entre ellos. Y le trae problema, este sobrino le trae problema a Abraham. Entonces, Dios lo llama y le dice, te vas a ir, Abraham. Dice, Abraham partió tal como el Señor lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía, anote la fecha. Abraham tenía 75 años. 75 años Abraham tenía cuando dejó Ur de los Caldeos. Yo me imagino de que no fue fácil dejar esa vida. No fue fácil porque él tenía todo. En este tiempo es fundamental porque establece, ¿sabe qué? Esto es interesante, hermanos, estudiantes del seminario. En este tiempo es muy interesante porque Dios hace una elección divina, el pacto con Dios, la promesa de tierra, descendencia y bendición. Aquí hay algo muy interesante que tenemos que tomar en cuenta. En este tiempo es fundamental porque Dios establece ya
la elección divina, Dios en su misericordia elige algo para llevar a algo. Dios hace un pacto con el hombre y por último la promesa de una tierra que ellos nunca iban a ver, la promesa de una tierra que ellos jamás en su vida hubiesen imaginado y sobre todo tener una descendencia. Y aquí yo quiero detenerme en algo que es muy interesante. Abraham tenía 75 años, dice la Biblia. Y Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Parán. Al encontrarse hacia la tierra prometida, Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, toda la gente que había adquirido en Parán y todos los bienes acumulados. Entonces él se va. ¿Cuál es el contexto histórico y cultural? Tal vez ahí en su pantalla usted puede mirar Mesopotamia, Ur de los Caldeos, Harán, Canaán, tierra prometida, Egipto. Hay características culturales, sociedad nómada y pastoral, organización familiar patriarcal, práctica religiosa politeísta alrededor. Dios se revela progresivamente. Abraham, el padre de la fe. Llamado de Abraham. Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12, como le estaba explicando. Vete de tu tierra y haré de ti una nación grande. ¿Cuáles son las promesas clave que Dios le da? Porque Dios le da promesas. Uno, la tierra, o sea, Canaán, le dice, va a tener una descendencia, y por último le da una bendición universal. O sea, no solamente vas a tener vos tu descendencia como hombre, sino vas a ser de bendición para todo el universo. Entonces, pero hay algo acá, hay algo acá que tenemos que detenernos un momento con Abraham, porque vamos a estudiar a los patriarcas además de cerca. Hay un problema con Abraham acá. Hay un problemita. Hay un problemita con Abraham y Sarai. A ver, alguien me dice, ¿cuál era el problema que tenía Abraham y Sarai? Abraham y Sarai. Buenas noches, pastor. Saraí, perdón, ¿es Saraí o es Sara? Al comienzo era Sarai y luego le cambia a Sara. Ya, a ver. Pero había un problema. Recordemos, Abraham y luego le cambia a Abraham. Sarai y luego le cambia a Sara. Pero aquí hay algo, le decía yo, hay algo que Dios le dice, vas a ser de bendición. Vas a tener una descendencia. Pero aquí pasaba algo con estos dos personajes. ¿Cuál era ese problema? ¿Cuál era ese problema que estaban pasando ellos? ¿Cuántos años tenía Abraham?
¿Cuántos años tenía? Dice que tenía 75. El problema que tenían ellos es que Sarai era estéril. Sarai era estéril. Y además, dice la palabra, que ya se había cesado la costumbre de las mujeres. En otras palabras, ya no le venía su periodo a Sarai. Y Abraham ya era un hombre de edad avanzada. Ya no podía tener hijos. Entonces, pero Dios le dice, no, oye, vas a tener hijos. Tal vez eso especial que Dios le dice a Abraham, vas a tener una descendencia. Abraham pensó, o tal vez no le entendió a Dios, en qué sentido está hablando. Pero Dios sabía de lo que estaba hablando. Entonces, pero dice que Dios le creyó a Abraham, o Abraham le creyó a Dios, perdón, le creyó. Entonces, empieza ese recorrido de esta familia nómada. ¿Por qué nómada? Israel, la mayor parte, hasta llegar a Canaán, fue una nación nómada que andaba y se establecía en un tiempo. El único tiempo que tuvo más de 400 años fue en Egipto, en la tierra de Gosén, cuando estaba esclavo, pero luego sale de la tierra y vuelve nuevamente a ser nómada más de 40 años. Entonces, Abraham sale de Egipto, o sale de Ur de los Caldeos y se va. Se va. Le cree a Dios. Le cree a Dios. Cree en la promesa de Dios. Pero tal vez ese momento no le entendió. Y más adelante habla de que Abraham pensó, él tenía un criado. O sea, él tenía alguien que había criado. Entonces, Abraham pensaba de que la descendencia iba a venir por él. Pero Dios no lo tenía así. Entonces, empieza el recorrido. Abraham llega a Egipto. Abraham llega a Egipto. Y luego hay un problema que tiene Abraham ahí con el faraón, con el rey. Porque dice que su esposa, Sarai, era una mujer sumamente hermosa, era una mujer muy bella. Entonces, él dice, tengo miedo que al llegar me quieran matar por tu belleza. Vas a decir que soy mi hermana. Y en realidad era media hermana. Era media hermana de Abraham, pero ese tipo era su esposa. Entonces mienten y cuando ya iba a estar el faraón con Sarai, le viene una plaga y le hacen la revelación de que, o le dicen de que no era su hermana, era su esposa. Entonces luego pues, se va, Abraham sigue, y en el 14 digamos que Abraham, en el 13 digamos que Abraham y los se separan. Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes. O sea, Abraham andaba con todo. Usted se imagina, ¿no? Con todo andaba este muchacho. En dirección a la región del Nehuet, Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Después del Nehuet, Abraham regresó por etapas hasta Betel, y es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Ai. Ese lugar, en ese lugar había erigido antes en el altar, y allí invocó a Abraham el nombre del Señor.
Luego, también los que iba acompañado de Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región estaba, donde estaba no tenía abasto para mantener a los dos. En otras palabras, ambos se hicieron ricos. Tal vez Abraham salió, pero a lo largo del camino se iba haciendo rico, tal vez iban teniendo más ganado, más ovejas, más bueyes, y dice que se iba haciendo muy rico, estaba haciendo, o sea, se hacía más rico. Pero llegaron a cierto lugar y se establecieron ahí, pero el lugar no abastecía para los dos. Y tuvieron un altercado entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot por el agua. Entonces, Abraham, siendo un hombre sabio, dice, no podemos estar en esta situación. Tenemos que hacer algo, nos tenemos que separar. Y le da a escoger, le da a escoger a Lot, le dice, escoge, ¿dónde quieres irte? Primero él le da, mire, a Lot, ¿dónde quieres irte? Y dice que Lot se levantó a la vista y observó todo el valle del Jordán hasta Zoar. Era tierra de regadio, como el jardín del Señor o como tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Entonces, lo miró esa tierra de la llanura del Jordán, todo eso. Y ahí estaba la ciudad de Gomorra y Sodoma. Y él escogió eso. Y ¿qué le dejó a Abraham? Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir en las ciudades del valle. Mire, Dios permite de que Lot o Dios permite de que Lot primero escoja la tierra de que escoja esa tierra, ¿no? La tierra de donde estaba Sodoma y Gomorra, donde estaba el sitio de Jordán. O sea, dice que era un valle, dice que era algo exageradamente bueno. Y aquí le da a Abraham, se queda en la tierra de Canaán. Mire, se lo deja ahí, le deja a Abraham eso. Y Abraham estaba ese tiempo, Canaán estaba deshabitada, no había pasto para su ganado, pero ahí se queda Abraham. Entonces se va a vivir a Sodoma y a Gomorra, una de las ciudades. Y bueno, ya nos vamos en ese lapso que Dios se queda ahí que Abraham se queda, Dios hace un pacto con Abraham. Dios hace un pacto. Y después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor Dios, ¿para qué me vas a dar algo si aún sigo sin tener hijos? Le pregunta Abraham a Dios. Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. O sea, Eliezer era el criado de Abraham. Era el criado de Abraham. Entonces, pensaba Abraham de que las promesas que Dios le había dado que le estaba dando, que iba a ser padre de las naciones y todo lo demás, pensaba de que iban
ser a través de su criado que tenía en casa. Pero no, Dios. Luego el Señor le llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le respondió, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió, traedme una ternera, una cabra y un camero y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Entonces lo trajo eso Abraham, y Dios hace un pacto con él. En ese instante Dios hace el pacto con Dios. Lo partió por la mitad. Abraham. Dice que le dijo, yo voy a pasar por en medio. Y Abraham estaba ahí cuidando para que los suchas no vengan y coman todo el día. Y dice que en un momento Abraham se duerme y cuando Dios pasa y hace el pacto con Abraham. Luego, y se da cuenta de que pasan los años y Abraham no puede tener hijos. Entonces, Abraham tenía una sierva llamada Agar, era egipcia. Era egipcia esta sierva. Entonces su esposa Sarai le dice a Abraham, no podemos tener hijos, porque no te acostás con Agar. Entonces Abraham se acuesta con Agar y de ahí nace Ismael. Y de ahí empiezan los problemas hasta el día de hoy entre Israel y Palestina. Desde el momento en que Abraham accede a lo que su mujer le dice, empiezan los problemas. Se embaraza de Agar, nace Ismael, y de ahí viene la descendencia de los palestinos. Y era el problema porque cuando ya estaba embarazada Agar, se hacía la burla de Sarai, que no puede tener hijos. Luego nace nace Ismael. Abraham, Sarai lo bota. Luego Dios se le aparece en el desierto a su mamá, le dice, no, volvete nuevamente, pero yo haré de ti una gran nación, le dice a Ismael. Entonces, vuelve a casa Agar con Ismael y vive 13 años con Abraham. 13 años. Y luego de los 13 años, sigue esa pelea, ¿no? Sigue la pelea de hacerse la burla de que no tenía hijo Sarai. Luego, en el 18, el Señor visita nuevamente a Abraham. El Señor se le apareció a Abraham junto al encimar de Manré. Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa y a la hora más calurosa del día, Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlo, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlo, inclinándose hasta el suelo. Yo quiero que aquí nosotros podamos
tener algo en cuenta. Y yo quiero que usted lo anote, lo que yo le voy a decir. Dios o Abraham se da cuenta de que la visita que venía no era una visita de humano. Entonces, yo quiero que usted tome en cuenta y lo anote, porque va a ser un tema de estudio. Lo ve Abraham a estos que están llegando y él reconoce de quién era. Lo reconoce. Dice que inclinándose hasta el suelo, dijo, Señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, te ruego que no pases de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes laven sus pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerle algo de comer para que se sienta mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo, date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalo y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y le dio a su sirviente, quien a toda prisa le puso a preparar. Luego le sirvió requesón y leche que el ternero que había preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Entonces, mire, aquí está nuevamente la visita. ¿Dónde está Sara, tu esposa? La pregunta. Allí en la carpa, le respondió. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos. Y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa a espalda del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrás tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirme, yo no me estaba riendo. El Señor le replicó, sí, te reíste. Vuelve la promesa nuevamente. Luego el Señor lo lleva y le muestra la ciudad, le muestra Sodoma y Gomorra que estaban ahí donde vivía Lot. Y le dice, esta ciudad, el pecado de esta ciudad ha llegado hasta mis ojos, he oído hasta lo que hacen, lo voy a destruir. Entonces, Abraham piensa y recuerda que ahí estaba su sobrino con su familia. Y bueno, le, le dicen, no vas a matar o vas a destruir al inocente también.
Y le dice, si hay 50, voy a dejar 50, 45, 40, y no llegó ni a 10. Había justo. Entonces, luego se despide eh, el ángel del Señor y se va a visitarlo a Lot. Mire, y lo que le decía que tomemos en cuenta entre la visita del Señor con Abraham y el encuentro del Señor con Lot. Caída la tarde, cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma, Lot estaba sentado en la entrada de la ciudad. Al verlo, se levantó para recibirlo y se postró rostro en tierra. Le dijo, por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Dice, no, gracias. Respondieron ellos, pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió Lot que fueran con él, y entraron a su casa. Allí les preparó una buena comida y coció panes sin levadura y ellos comieron. Mire la diferencia, ¿no? ¿Dónde estaba Lot y dónde estaba Abraham? Lot estaba en su casa, estaba en lo que Dios le había dado, y Abraham y Lot estaba afuera en la ciudad, una ciudad llena de pecado, una ciudad que ya Dios estaba por destruirla. Y acá vemos en el pasaje anterior que Abraham solamente dice que se queden. Ellos aceptan y acá ellos les rechazan la invitación del Lot. Y luego ellos entran y cenan, y estos dos señores, estos dos ángeles le comentan a Lot lo que iban a hacer. Y bueno, iban a destruir Sodoma y Gomorra por el pecado. Y ahí sucede algo. Cuando ellos estaban cenando, dice que la gente, los hombres, desde el más chico hasta el más grande, llegó hasta ahí. Y le gritaban que querían conocerlo. Y ese conocerlo era sexualmente. O sea, la homosexualidad no es de hace unos 10, 20, 30 años. Hace miles de años. Entonces, tanto eran que ellos querían tumbar la puerta, y uno de ellos salió afuera y extendió la mano y todos quedaron ciegos, con una ceguera. Entonces ahí el ángel le dice a Lot, ¿sabes qué? Voy a destruir Sodoma y Gomorra, voy a hacer llover fuego con azufre, tenés que irte. Y Lot le creyó, fue con su esposa, sus hijos, los novios, de las hijas, pero sucedió algo, ¿no? Que hasta ahora se habla. La mujer mira hacia atrás y se convierte en una estatua. Y muchas veces solamente nosotros vemos esa parte, ¿no? De que la mujer se convirtió en estatua de sal. Y muchos las han condenado, ¿no? Pero no vemos a la mujer detrás de la mujer. Aquella mujer que tal vez tenía papá, que tenía mamá, que tenía sobrino, sobrina, familia, ahí en Sodoma, donde estaba viviendo. O sea, tenía ella. Entonces, no solamente estaba mirando lo material, sino también estaba mirando lo humano, lo que ella era. ¿No? Entonces, la cuestión de que destruyó Dios todo eso, la ciudad se ardió. Y ellos llegaron a escapar. Luego, tuvieron miedo porque ellos pensaron de que Dios había destruido todo el mundo, pensó que había destruido toda la tierra. Pero sin embargo, solamente había sido Sodoma y Gomorra. Luego, por miedo
a quedarse en Suar, Lot se fue con sus dos hijas a vivir a la región montañosa. Allí vivió con ella en una cueva. Un día la mayor le dijo a la menor, mire, eh, como les digo, ellos habían pensado de que se había destruido toda la tierra y no quedaba más ser humano. Entonces, viendo de que no pensaban que no había más hombres en esa región, lo emborrachan a su padre, una primero, después la otra, y se acuestan, se embarazan. Luego, cuando ellos salen de la cueva, se dan cuenta de que no, que solamente habían destruido Dios, Sodoma y Gomorra, pero ya estaban embarazadas de su padre, de Lot. Aquí podemos ver, está esto en Génesis capítulo 19, 30. Dice, nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo, dice. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él, y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche emborracharon a su padre y sin que él se diera cuenta de nada, la hija mayor se fue y se acostó con él. A la mañana siguiente, la mayor le dijo a la menor, mira, anoche me acosté con mi padre, vamos, emborrachémoslo de nuevo esta noche y ahora tú te acostarás con él. Y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor se fue y se acostó con él. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo a quien llamó Moab, ahí vino los moabitas, y estos moabitas fueron enemigos de Israel durante todo el recorrido de la tierra a la tierra prometida. Y la hija menor también tuvo un hijo y lo llamó Ben-Amí, padre también de los amonitas, otra tribu que también se fue la pelea o los enemigos de Israel. Las consecuencias, miren, las consecuencias. Luego, aquí vemos otro hecho interesante de Abraham y Abimelech. Aconteció que partió desde allí a la región del Nehuel y se quedó a vivir entre Cades y Sur mientras vivía en Gerar. Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces, nuevamente tienen ese problema con Abimelech. Recordemos que este mismo problema tuvo en Egipto, diciendo que Sara no era su esposa por ser bonita y él tenía miedo de que lo maten y quedarse con su mujer. Entonces miente nuevamente. Luego pasó el tiempo y nace Isaac. Nace Isaac. Pero antes de eso, hay algo, aquí ya cuando Abraham expulsa a Agar. El niño Isaac, ya nace Isaac, pero crece y mire, como les decía al comienzo, hasta el día de hoy las consecuencias, ¿no? Entre Israel y Palestina. Cuando Isaac estaba niño y Ismael estaba más grande, hubo pelea, pues. Se peleaban. Entonces Sara le dice a Abraham, ¿vas a escoger entre él o yo? Y Abraham lo bota, la bota Agar, lo bota Ismael, se van. Pero sucede algo en ese encuentro. Y estaba ya medio desierto y Agar lo dejó al niño que se muera y Dios le aparece. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar?
No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, y yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño en ese, y este fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Esa es la historia de Abraham, y de ahí ya nace Isaac, el otro patriarca. Hasta aquí, queridos estudiantes, vamos a quedar esta noche. ¿O alguna duda, alguna pregunta que tengan? Los escucho. No, ninguna. Ok, el día miércoles vamos a seguir con la historia de los patriarcas. Estamos estudiando la materia de historia de Israel. Como les dije, vamos a avanzar en los patriarcas. Va a ser como lo nuevo de esta materia va a ser cuando lleguemos a el periodo de los jueces, que no se ha avanzado, el Reino Unido, reino dividido, el exilio y retorno, porque ya desde el comienzo, ya usted la sabe, vamos a repetir Israel en Egipto y el Éxodo, todo el tiempo en el desierto, conquista de Canaán, hasta ahí ya vamos a tratar de avanzar más rápido, y luego del periodo de los jueces ya vamos a extender un poco. Entonces, hermanos, bendiciones. Yo creo que hasta el día miércoles van a estar los textos. Voy a concluir con los textos. Y para que usted me vaya haciendo su pedido, porque recuerden que todos los temas van a salir del texto para el examen, los cuestionarios y todo lo que se tenga que hacer. Bueno, hermanos, bendiciones. Cualquier duda que tengan me la dicen en el grupo o al privado. Que estén bien, bendiciones.